Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de la hora que estás escuchando este podcast de Conecta con tu luz angelical. Como siempre, para mí es un honor estar aquí cada lunes. Yo soy Claudia Velasco y el día de hoy tengo a dos invitadas muy especiales. Una de ellas ya ha estado con nosotros en algún tema anteriormente de duelo migratorio. Me imagino que lo has de recordar. Te, re- Te recuerdo que todos los podcasts que estoy realizando están en mi página de YouTube con el mismo nombre, Conecta con tu luz angelical. Ahí podrás encontrar todos los temas referentes que hemos visto. Seguro que te vas a encontrar algo que resuene contigo, al igual que tengo meditaciones. En Facebook también se quedan grabados. Sin embargo, bueno, los anteriores ya no los podrás encontrar. En Spotify también, si te encantan los podcasts, en Spotify también está ahí en Conecta con tu luz angelical. Y bueno, vamos a iniciar este podcast muy especial que se titula El vacío que me dejó tu pérdida. Y tengo de invitada a Lili Rodríguez. Ella es tanatóloga. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. La vez pasada tocamos el tema de duelo migratorio, que estuvo buenísimo, que realmente tuvo un impacto importante en los inmigrantes que han estado pasando situaciones difíciles y de ahí pudieron encontrar pues una razón de lo que estaban pasando. Y también tenemos con nosotros a Emma Delgado. Emma, ella es una persona que viene aquí a compartirnos una experiencia muy personal y seguramente vamos a encontrar muchos aprendizajes de ella, de su vivencia, que está dispuesta a compartir para todos ustedes. Y bueno, vamos a iniciar. Lili, eh, gracias de verdad por estar aquí nuevamente. Y el día de hoy vamos a tocar el tema del duelo de una pérdida, cuando se nos va un ser querido, que imagino que todos hemos pasado por algo muy cercano o al menos conocemos a alguien que ha estado pasando una situación difícil, de cuando se nos muere esa persona o se va al cielo, trasciende y que es difícil pasar ese proceso. A veces no lo entendemos, a veces lo creemos entender y decimos, no pasa nada, todo está bien, en fin, o a veces nos quedamos mucho en el dolor. En fin, cada persona lo vive de manera diferente y creo que el duelo de una pérdida es un tema importante del que se habla poco, del que realmente se habla poco, se profundiza muy poco y aunque es algo que todos pasamos en el momento, por lo menos una vez en la vida o dos, realmente cada quien lo vive de manera diferente y tiene un impacto también diferente. Lili, ¿puedes hablarnos sobre, pues, qué es estar en duelo? ¿A qué se refiere cuando decimos eso? ¿Es que está en duelo? ¿O qué pasa cuando se nos muere alguien muy querido, familiar, amigo, pareja? ¿Qué es estar en duelo, Lili? Bueno, primero que nada, buenas noches y gracias por este espacio, Claudia. Sabes que siempre voy a estar agradecida por abrir estos espacios. Como bien dijiste, son temas de los que casi nadie quiere hablar, indispensables porque quién no va a tener una pérdida o quién no ha tenido una pérdida. Eh, el proceso de duelo es una condición humana, es universal. Ujú. Siempre vamos a estar en ese proceso o vamos a tener cerca a alguien que lo ha vivido o vamos a vivir en ese proceso, vamos a pasar por ese proceso. Es algo, es parte de la vida. La muerte es Ujú. parte de la vida. Ujú. Entonces, cuando perdemos a un ser querido, a un ser querido, cuando perdemos algo que porque el duelo no es tan solo perder a un ser querido, es cuando pierdes algo que tú quieres o a lo mejor que tienes la expectativa de algo y nunca lo cumples. Ujú. El duelo es ese dolor que te genera el no tener algo que tú quieres o no tener a tu ser querido contigo, ¿verdad? Cuando tu ser querido trasciende o muere. Entonces sabemos que el dolor, el duelo es parte del ser humano, es parte de la vida. Ujú. Ya depende
después de tener la pérdida ya depende cómo tú decides vivir ese duelo, pero el dolor es parte de la vida del ser humano. Entonces, las personas que que han perdido un ser querido, su mundo, su vida, todo cambia. Es como si llegara un tsunami a tu vida. Sí. Pierdes un ser querido y es como un tsunami que vives. Y entonces, al principio esa persona, pues claro, está en negación, no lo puede creer, pero realmente hay tres dimensiones por las que una persona siente a la par que va viviendo ese proceso, hay tres dimensiones que lo hacen más difícil, que por ejemplo son las circunstancias de la muerte, la forma en cómo esa persona falleció, ¿verdad? Porque a veces cuando tú tienes un ser querido, un abuelito que está enfermo, que sabes que bueno, que ya se acerca la hora porque por la edad, por una enfermedad, porque ya es un duelo anticipado que tu cerebro ya va viviendo un poquito, ya no lo hablas, pero sabes que va a pasar en cualquier momento, aunque no lo quieras, ¿verdad? Lo piensas, pero el hecho de pensarlo no significa que lo desees, pero más o menos sabes que va a pasar un desenlace. Como estás preparado, ¿no? Te preparas. Sí, te empiezas a preparar, pero el problema más difícil es cuando es inesperado, cuando las circunstancias o las condiciones ni siquiera te imaginas, no pasaban por tu cabeza que podía suceder algo así. Entonces, esas circunstancias lo hacen más difícil el duelo, porque es algo inesperado, porque entras en shock, porque no sabes qué está pasando o por qué, ¿sabes? Sí. Entre esas dimensiones de que lo hace difícil también está la relación que tenías con ese ser querido. ¿Cuál era tu rol con ese ser querido? No se pierde el rol en sí, pero tú ya no tienes con quién ejecutarlo. Ya no está tu hijo, ya no está tu mamá. Cuando tú eres el hijo, pues ya no está la mamá, y cuando pierdes al hijo, pues ya no tienes con quién ejecutar el rol de mamá, o no puede ser el hijo, ¿no? Porque ya no está tu mamá. Entonces es una sensación de presencia-ausencia. Siento que no sé dónde estoy parada, no estoy, la siento aquí, de repente huelo su perfume, pero ya no la veo, ya no la tengo. Entonces, es la relación, son las circunstancias y es el entorno. El entorno nos empuja muchas veces a que le des vuelta a la página. Y tú no todavía bien no entiendes qué está pasando cuando la gente ya te está diciendo, ay, ya supéralo, ya no llores. Ya no llores, déjalo descansar, ¿no? Entonces tú todavía no sabes por dónde ir cuando ya y lo peor es, y ahorita además no me dejará mentir, lo peor es cuando toda la gente vuelve a hacer su vida normal y tú estás parada en el limbo, no sabes hacia dónde. Sí. Y miras que toda la gente está haciendo su vida y tú dices, pero ¿cómo? Se murió un ser querido mío, ¿cómo la gente está haciendo como si no pasara nada? Yo estoy aquí y nadie se da cuenta. Esas dimensiones son lo que lo hacen más difícil. Porque tu cerebro no está todavía comprendiendo qué está pasando. Y la vida sigue. La vida sigue, continúa, ¿no? Y tú estás ahí como, todavía no entiendes nada. Y eso es a grandes rasgos lo que pasa con las personas cuando recién tienen una pérdida. Ahora, para tener un proceso de aceptación es un largo camino por recorrer. Se ha hablado de que el proceso de duelo tiene ciertas fases o etapas. ¿Qué tan
cierto es esto y cómo se va atravesando esas etapas. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, bueno, mira, ese modelo de las etapas, bueno, para empezar, quien sugirió el modelo de las etapas fue Elizabeth Kubler-Ross. Cuando ella estaba hablando de las etapas, en sí estaba hablando de los enfermos terminales, porque ella empezó trabajando con enfermos terminales. Entonces esas etapas eran para los enfermos terminales. Y después las personas que quedaban en duelo empezaron a adjudicarse. Pero ese es un modelo que ahorita en la actualidad está obsoleto. Hay un instituto en Europa que está manejado por una psiquiatra que se llama Alba Payás, que es la que está haciendo lo último en tanatología, y ella sugiere que ya el modelo de las etapas ya no está muy vigente, ya no está muy recomendado, porque hay personas que no pasan por todas las etapas. Entonces, ya están haciendo diferentes estudios, diferentes cambios. Y te digo, ella es la que habla de estas dimensiones del dolor, ella es la que habla de unos cambios. Yo sé que en la internet es muy común escuchar de las etapas del duelo, pero en la actualidad ya no se están usando tanto. En la hora de la práctica ya no se están llevando a cabo, como muchas otras cosas, ¿no? Como era muy común ir con el psicólogo y que te pusiera a hacer una carta de despedida. Entonces, esta psiquiatra está manejando el punto de que eso ya no se debe de estar recomendando, eso ya no se debe hacer, porque en lugar de ayudar al ser querido, al sobreviviente, a la persona que está en duelo, lo metes en una situación que se llama iatrogenia, que no es para nada favorable para pasar el duelo, para recorrer ese camino del duelo. Entonces, bueno, sí existen las etapas todavía, pero ya no se están manejando a nivel de la consulta. Podrían servir como referencia. Claro, para ubicar en dónde está la persona, ¿no? Y Em, más bien es para uno, para los tanatólogos, como una Ujú, referencia, porque como te repito, no todas las personas pasan por las mismas etapas. Entonces, ujú. y ahora eh, manejan algunas etapas, pero están muy diferentes y muy extendidas. Entonces, se manejan ya muchos términos, eh, pero no, ya no se sugiere tanto hablar de las etapas porque no toda la gente las vive. Entonces, si tú tienes una persona en duelo que no se encuentra en ninguna etapa, decir, bueno, ¿y a mí qué me pasa? O sea, ¿dónde estoy? ¿Por qué yo no siento esto? ¿Por qué yo no viví aquello? Ujú. De hecho, por eso es que ya están quitando un poco lo de las etapas del duelo, pero sí como referencia puede servir. Por ejemplo, hay personas cuando se muere un ser querido, por ejemplo, por la parte que tú decías de fue inesperado, no lo vi llegar, fue un accidente, lo que haya sido. Pues al principio lo que he visto en algunas personas es que entran en un estado de shock, ¿no? Así como que no lo puedo creer. Después pudiera ser de evitación, como que yo he visto como al principio la persona decía, no, yo no, evitaba como pensar en eso y en su mente decía, no, es que hay veces que yo creo que sigue vivo o que ahorita voy a hablar con él o le voy a mandar un mensaje o voy a recibir un mensaje. Y luego posteriormente comentaba esta persona, es que estoy enojada porque me dejó o porque pasó esto, o empieza a enojarse incluso con Dios o con el doctor o con lo que haya sido. O sea, eso también lo sigue habiendo como esta parte de referencia en lo que va pasando la persona. ¿Cómo entonces el tanatólogo trabaja el duelo sin este referente de etapas? ¿Cómo lo trata? Bueno, mira, el trabajo del tanatólogo es un poquito, no quiero decir complicado, pero minucioso sería. Mm, Eh, escuchar, primero tienes que escuchar, eh,
que la persona saque todo ese sentir que trae. Ujú. Y después tú empiezas a ubicar como, porque a veces, mira, a veces las personas vienen por un duelo, pero en realidad les está afectando porque los duelos, hablábamos en el duelo migratorio, que los duelos te recuerdan las heridas de tu infancia, te Ujú. las reavivan. Sí. Entonces, muy seguramente tú vienes por un duelo que tienes reciente, pero el fondo de todo eso es una herida que traes. Entonces Ujú. ahí ya entra, por ejemplo, pues ya entra el trabajo en sí, ¿no? De empezar a trabajar por qué viene esta persona, qué es lo que realmente la trae a consulta. Ujú. Porque pues ella viene pensando que viene por el duelo, ¿verdad? Pero el trasfondo es muy diferente. O sea, como que se profundiza más y se va llegando a la forma en cómo está reaccionando ante el duelo, tiene que ver con una herida que tenga ella en Algunas relación veces, a su infancia. Tal vez. algunas veces. Ujú. Por ejemplo, los niños o los jóvenes que han perdido un hermano, eso es un ejemplo, ¿no? Para más o Sí, menos explicarme. sí. Muchas veces ellos no están por el duelo del hermano, sino porque perdieron a la mamá en el proceso, porque la mamá está deprimida, porque Mm, ya no funciona igual, porque ya no sale del cuarto, porque sí. ya no pasean, ya no hacen las mismas actividades, porque la mamá obviamente está triste, porque perdió un hijo, claro, Claro, claro. Ujú. pero los niños no están por el duelo del hermano, están a veces por el duelo de los padres, porque todo Ok. en su hogar cambió. Entonces, claro, les duele su hermano, pero les está afectando lo que está alrededor Entonces, bueno, en la tanatología nosotros empezamos a trabajar, por ejemplo, con la persona, pero ¿qué es lo que realmente esa persona quiere trabajar? Si es el duelo, adelante, empezamos a trabajar con el amor propio para ir haciendo que el amor propio crezca alrededor del duelo. Y entonces ese lenguaje interno que es la neuroplasticidad que te va reconfigurando el cerebro y es lo que te suma en una depresión o te levanta todos los días a hacer algo por un sentido de vida. Mm, Y ese mismo propósito de vida es el que exploramos. Si la persona viene todavía tiene un propósito de vida, hacia dónde va a ir, qué es lo que quiere hacer. ujú. Si tiene pensamientos suicidas, porque muchas madres en duelo tienen esos pensamientos de que se quieren morir. Entonces, explorar esa parte del duelo, en qué plano estás, dónde estás parada, qué es lo que tú necesitas en este momento, aquí y Claro, ahora. claro. Entonces, por esa parte es bien interesante, porque es muy interesante este trabajo, pero también hay que dar pasos bien firmes para saber hacia dónde vas a ir. Claro. Ahora, en el grupo yo lo manejo así sigo manejando eso, pero a nivel grupal del sentido de vida, ¿no? Que tengan un propósito. Ya no es como, hay duelos que te enseñan cosas, pero hay duelos que no. O sea, que tú como persona no quieres aprender de ese duelo porque no te da la gana, porque no consideras que el duelo es para aprendizaje de algo, está bien, no pasa nada Ujú, si ese es tu sentir. ujú. Y ahí vamos acompañando en lo que la persona quiera o necesite y nos permita la compañía, porque eso te lo tiene que permitir la persona en duelo. Claro. Entonces, tú le, perdón. Uh-huh. No, es que quería ver, lo que estoy entendiendo, que en tanatología ya no, como dices tú, ya no se trabajan las fases como anteriormente se hacía, se ubicaba para ver dónde estaba la persona, en qué etapa, sino que ahora es como una reconstrucción de la persona a raíz del duelo que está viviendo. Entonces Exactamente. si vengo,
se me murió mi esposo, por poner un ejemplo, se me murió mi esposo y ahora es, a ver, ¿cómo estás tú después del fallecimiento de tu esposo? ¿En qué te está afectando? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué emociones estás viviendo en este momento? Y de ahí se hace como un trabajo profundo y Sí, personal exactamente. para poder ayudar o acompañar a esta persona a integrar el duelo. Es así como lo Exactamente. estoy. Y, y muy, muy bien dijiste, integrar, porque no se Ujú. supera, ningún duelo se supera, se integra a la vida. Sí, Aprendemos a vivir con el dolor. Y fíjate, algo bien interesante que se observa, ¿verdad? Porque a veces viene alguien y dice, es que ya tengo 3 meses que mi marido falleció y yo no puedo con esta tristeza y no sé qué hacer. Y en cambio, mi comadre, que su marido falleció, ella está como si nada y bla, bla, bla. Entonces, a mí me preocuparía más la comadre que está como si nada. Porque sí. entonces la comadre que está como si nada y que parece que no le dolió y que parece que está haciendo está como en negación, es ahí donde te ubicas con las etapas. Claro. ¿Qué está pasando con ella que no está viviendo su duelo? Porque la tristeza viene para enseñar, para decirnos algo, trae un mensaje, no Sí, enseñarnos, perdón, nos viene a dar un mensaje, sí, ¿sí? El sí. nivel de amor que tú tenías con la relación que tenías con ese ser querido. Entonces, hay que vivirla. El duelo Ujú, se tiene que vivir, no hay sí, de ninguna otra forma más que hay que vivir eso que uno está sintiendo. Es claro. la forma como puedes integrar el duelo a tu vida. Y bueno, también algo que hemos aprendido culturalmente hablando es que cuando se nos muere una persona, la gente que lo hace con la mejor intención, yo sé que lo hace con la mejor intención, pero es el no llores, en el cielo está en el cielo, ya tienes un ángel, tienes alguien a quien te va a cuidar y todo eso, pero pues eso no ayuda, porque pues de qué me sirve que esté en el cielo si yo lo quiero tener aquí, ¿no? Entonces es como un shock en la persona de que uno quiere, los que están afuera quieren ayudar y quieren dar ánimos, pero la persona no está en esa sintonía todavía y hay que respetar esa parte de la persona que está viviendo el duelo. Entonces, yo creo, como dices, la gente que está alrededor, hay que acompañar a esta persona y entender que cada quien tiene un proceso diferente, como dices Sí, tú, en el caso que dices que la comadre está como si nada y la otra está sufriendo, bueno, cada quien tiene una forma de vivir las emociones de manera diferente. Puede ser sano o no, porque a lo mejor la que está como si nada puede estar evitando el dolor, bueno, o también es a lo mejor ya no sentía conexión con la persona que se murió y dices, bueno, pues al contrario, ya me quité un sí, pedo eso, de encima, ¿no? O sea, también sí, puede ser, uno nunca sabe qué es lo que hay en los zapatos de la persona, ¿no? Bien, pero antes de ir a otra pregunta de cómo se supera toda esta parte o cómo se enfrenta, quiero que Emma nos platique sobre, pues, cuál fue su experiencia sobre el duelo que ella vivió. Emma, sabemos, y Oquieta aquí nos compartir que tuviste una pérdida de un hijo. ¿Quieres platicarnos sobre ese proceso de duelo que tuviste? ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Cómo fue? ¿Nos puedes platicar un poquito para que la audiencia pueda conocer tu caso y también ir sacando cosas y aprendizajes sobre tu experiencia? Sí, claro, gracias Claudia por la invitación. Mi nombre es Emma Delgado. Hace 4 años mi hijo mayor trascendió, entonces me tocó, ¿verdad?, entrar aquí al mundo del duelo, el duelo que pues como cada persona, ¿verdad?, todos les iba a pasar menos a mí. Ujú, Eh, sí. bueno, entré a este mundo del duelo. Exactamente, cuando una persona entra, está viviendo, empieza el duelo, es como aquí dice Lili, un tsunami. Para mí, más que un tsunami, fue estar en el océano, en el océano donde nada más podía yo sacar mi cabeza para respirar, volverme a sumergir. No ves otra, no ves más allá que estar sumergida abajo del agua.
Pero en esos, ¿verdad? Espacios donde yo sentía que mi cabeza se, se hacía a la superficie, entonces yo de ahí sacaba fuerzas. Entonces yo he sido muy dura con mi duelo, entonces dije, Emma, ¿vives este duelo, lo vives de pie o lo vives arrastrándote? Esa Mm, decisión me tocó tomarla. Decidí vivirla de pie, decidí mm, trascender mi duelo, pero de una manera sana, de una okey. manera en no irme hundiendo con el dolor, sino entre más, ¿verdad? El dolor iba a flor de piel, como dicen, yo iba creciendo como persona. Ujú. Em, y pues, como digo, ¿verdad? He sido muy dura, me ha tocado hablarme muy fuerte. He tenido una muy buena red de apoyo, pero mi mejor red de apoyo, pues, he sido yo misma. Okey. Porque, por muy buena red de apoyo que uno tenga, si yo no quiero a salir adelante, no va a pasar nada con esa red de apoyo. Entonces, a Ujú. mí me tocó dar ese paso, a mí me tocó decir sí quiero, porque qué gana, ¿verdad? Con que le digan a uno, le pongan todo, como dicen, charola de plata, pero si yo no quiero, entonces no hubiera pasado nada. Y pues ¿Cuán así la cuánto tiempo te llevó, Emma, en llegar a ese punto de decir: "O aquí lo vivo arrastrada o de pie"? ¿En qué momento cuánto tiempo te llevó para llegar a ese punto de decir eso, o de fortalecerte? creo que desde el Okey, momento fue cero lo rápido. hice, sí, porque, al verme, ¿verdad? Yo, como yo lo pongo, sin un salvavidas, solo yo, solo yo navegando, no había salvavidas. Entonces, Ujú. en cuanto empecé a tomar el primer salvavidas, la primer red de apoyo, puedo decir, el caminito que se me fue abriendo, que mira, que métete a este podcast, escucha esto, que lee este libro, que está este lugar. Entonces, mientras yo me fui, ¿verdad? Pues abriendo puertas, pero ahí mismo yo iba trabajando mucho mi mente. Yo Okey. trabajo mucho mi mente porque así he encontrado, ¿verdad? Mi manera de ir sanando. Y Ujú. claro, pues voy aplicando lo que voy aprendiendo. Mira, qué interesante lo que dices, porque ahí habla también de una fortaleza interior que tenías, seguramente antes de que eso sucediera, porque si no se hubiera tenido, tú no hubieras tenido esa fortaleza de decir en el momento 0 o 1, es decir, aquí lo enfrento de pie o arrastrando. Entonces, y como dices tú, aceptando la ayuda y los caminos que se te iban abriendo, eso también te ayudó a irlo, pues, enfrentando, superando, viviéndolo, no te cerraste. Entonces, eso habla también de una fortaleza tuya que ya tenías. Y qué padre, porque la pérdida de un hijo para mí, Lili, creo que es una de las pérdidas más dolorosas que puede pasar el ser humano, ¿no? De hecho, no hay una palabra para eso. Entonces, la gente que lo vive, siempre que me ha tocado conocer a una madre que perdió a un hijo, es, es enfrentarse a un dolor muy fuerte y a un tsunami, como dice de Lili, de emociones inmensas. Antes de continuar, si tienen alguna pregunta, pueden escribir, ya sea para una pregunta para Emma, para Lili, algo que quisieran también aprender o compartir, aquí los vamos leyendo. Emma, y entonces, después de este proceso que dices que empezaste a aceptar la ayuda, la importancia de la red de apoyo es increíble y es fundamental, porque no es lo mismo superarlo, enfrentarlo acompañada que solo, ¿no? O en silencio, porque mucha gente vive el duelo en silencio y creo que ese es de los peores errores que puede hacer una persona, porque es como que así lo pongo yo, Lili, es como ponernos la estaca y hacerlo lentamente, lentamente, el dolor y la herida, abrirla.
Em, Emma, ¿cómo te encuentras ahora en relación a este tema de la pérdida de tu hijo? Eh, a nivel emocional, a nivel mental, ¿cómo te encuentras en estos momentos? Ujú. Bueno, pues ahora, ¿verdad? Ya, creo, o puedo decir creo, porque pues todavía no puedo decir estoy, pero tal vez ya estoy en la etapa de la resignificación. Okey. Y pues volviendo a las etapas, ¿verdad? Como dice Lili, que pues sí, que ya como que las etapas no van en una orden. Estoy de acuerdo en eso, porque realmente, pues yo toda la vida voy a estar en duelo. A lo mejor ya tengo 4 años, en duelo, a lo mejor va a llegar la etapa número uno, la etapa número dos, o me brinco a la cuatro y así, ¿verdad? Entonces sí, realmente las etapas, pues van a llegar en cualquier momento. ¿Por Ujú, qué? Porque, pues, siempre me va a doler la muerte de mi hijo, siempre voy a estar en duelo. Entonces, pues no, qué bueno fuera, ¿verdad? Que así como lo hacían, ir con una psicóloga, hagan una carta de despedida, hace uno la carta, ya se pasaste las etapas, hago la carta y se fue el duelo. Sería una varita mágica, pero desgraciadamente no es así. ujú, Entonces, para mí, el duelo, pues, todo, pues, hasta que yo, ¿verdad?, esté en esta vida, pues, voy a estar en duelo, pero, ya un duelo trabajado, un duelo sanado, yo le digo a mi hijo, de mi proceso, ¿verdad?, de ahora hijo, pues, es mi primer hijo, porque sigue siendo mi hijo, él no porque, o sea, la muerte acabó con su cuerpo físico, mas no acabó con el amor. Entonces, yo sigo siendo la ujú. madre de él. Sí. Le Ujú, digo: "Hijo, pues, tú naciste de mí, pero yo estoy renaciendo de ti". ¿Por qué estoy renaciendo de él? Porque ahora estoy en otra etapa de mi vida. Ahora él me ha dejado mucho aprendizaje, ahora puedo dar mucho, lo que antes no podía dar. Antes mm, daba a lo como yo vivía. Ahora yo no puedo dar lo que daba antes. Ahora puedo dar otras cosas. Y en las 2 lo que daba antes era mucho. Lo que doy ahora es mucho, pero totalmente de una manera diferente. guau. Entonces, pues me ha dado mucho, ¿verdad? Anthony se llamaba mi hijo, entonces él me ha dado mucho. Es cuando ya va uno empezando a eso, a la resignificación, al hablarle a alguien. Me ha tocado, ¿verdad? De diferentes maneras. Tener plática con alguien y pues Ujú, ver lo que a veces una palabrita, cómo impacta otra vida. Entonces es cuando digo: "Sí, Emma, sí valió la pena, ha valido la pena todo lo que yo he atravesado", porque mira, esta persona, lo que tú le dices, mira lo que impactó. Entonces ujú, ahí, ¿verdad? Yo ahí veo como también, ¿verdad? Como exactamente, todo lo que hago lo hago por mí, no lo hago ni por nadie, ni por pero pues ya, ¿verdad? Ya que yo puedo dar algo, pues qué bonito es esa parte. claro. Oye, Emma, ¿y cuál sería entonces tu resignificación de esta situación? Si es que pudiera, es que eso se me hace fuerte en el aspecto de, pues ahorita a lo mejor una madre, vamos a hablar, que ha perdido un hijo que tiene 6 meses, un año quizá, y hablarle de ¿cómo puedo encontrar un significado de esta experiencia? Pues a lo mejor para esa persona decir: "Claro que no", pero tú ya después de tiempo, de trabajar mucho en este proceso, de vivirlo, ¿cuál sería tu resignificación? ¿Cuál sería ese resignificado que le encontraste? Ujú, disculpa mi sonrisa, ¿verdad? Pero ahorita que dice usted sobre que una mamá, ¿verdad? Que apenas va empezando este proceso. Sí, Entonces, mi sonrisa me fue mi mente hacia cuando yo empecé este proceso, claro, que, claro. ¿verdad? Que Lili me hablaba así como que de ese lenguaje, Lili, por favor, ese lenguaje ahorita no le entiendo y no quiero saberlo. Entonces, Exacto. Sí, realmente, ¿verdad? Uno no lo va a entender. Yo claro, no lo entendía. claro. Entonces, pues tuvieron que pasar, ¿verdad? Que pues el tiempo que viene siendo pues 4 años para ahora entenderlo pues, ¿cómo es la resignificación? Fue su pregunta, ¿verdad? ¿Cómo Sí, sería? ¿Cómo ¿cuál es? fue ¿Cómo está? para ti el significado que le encontraste a la muerte de tu hijo? Un despertar a la vida.
Wow. Un despertar a la vida, un despertar él me, o sea, mm, no quiere decir, o sea, como que él me impulsa a hacer cosas que yo nunca hubiera podido. Él me impulsa a disfrutar cada cosa que yo antes, pues no, pasaba desapercibida. Él, o sea, él es como digo, mi maestro de vida, el que va delante de mí, va delante de mí, y vamos, como que me dice: "Vamos, mamá, vamos". Y cuando hago un logro o algo, pues siento que él me aplaude, que él: "Haces muy bien, lo hiciste muy bien". Y pues, me impulsa, es mi maestro de vida, me tuvo que, pues realmente así, ¿verdad? Así no, así pasa, que uno, pues, Claro, en este proceso se pierde. Pero sí, ya cuando uno ya renace, porque, pues, hay que renacer, porque pues, es trabajo, es dejar todo, es dejar quién eras, porque, pues, te pierdes. Entonces, totalmente. empiezas a esa reconstrucción, como yo le digo. Aquí hay 2 caminos, les digo, ¿te construyes o te destruyes? Y, pues, la decisión la tengo yo. O sea, yo tuve la Ay, decisión de decir: "Bueno, Emma, ¿te destruyes, Emma, con esto o te construyes?". Entonces, mejor le di por el caminito, ¿verdad? De la reconstrucción y me gusta mucho y sigo en el caminito porque, pues, no voy a claro. decir ya estoy sanada, ya no necesito, ya esto. No, 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 estoy en el camino, estoy en el proceso y ahí voy a estar y voy a seguir estando porque, pues, mi hijo no está y sigo siendo una mamá en duelo. Así. Ay, qué bonito lo que dices, y yo creo que le das esperanza a muchas personas que están pasando por un proceso de duelo de un ser querido, hijo, esposo, algún familiar. Les das esperanza y sobre todo de que así como tú estuviste en esos momentos de tristeza, de profundo dolor, pues también pueden verse en tu espejo de que pueden estar muy bien en algún momento y encontrarle un significado a ese dolor, que eso es muy fuerte. Y yo por eso digo, ahorita decir eso a una persona que está pasando, yo sé que no lo va a entender, pero al menos que se le quede ahí como la víspera de que puede llegar a suceder. Lili, ¿qué puede hacer entonces una persona cuando está en duelo para superarlo, para integrarlo? ¿Qué puede hacer? ¿Qué recomiendas? Mira, ahorita que empiece yo a hablar, me va a llevar a la respuesta que me estás haciendo, pero antes quiero hablar un poquito sobre el trabajo de Emma. Okey. Aprovechando que ella está aquí, ¿verdad? Ella es verdad que se ha reconstruido todo lo que ella dice. Yo siempre, bueno, para empezar, ella ha sido una gran maestra para mí, porque ella sabe que formamos el grupo, ella fue la primera persona a la que tuve valor de acercarme. Me río porque ni yo misma sabía lo que estaba haciendo cuando empecé el grupo. Entonces, sí, porque fíjate, es verdad que ella tiene fortaleza, ella ya traía su fortaleza, ya venía cargada con todo eso y eso le ha servido mucho, le ha ayudado bastante. Pero como ella dice, ella ha sido la que ha hecho todo para vivir en este duelo, para que ahora esa resignificación, ese es el sentido de su vida. Ya Ujú, ves, cuando ella resignifica, encuentra un propósito y un sentido en su vida. ujú. Y esa Sí. es la forma en cómo se va trabajando para que las personas por sí solas. Ahora, yo quiero hablarle a esas personas que nos están oyendo y que ahorita están enojadas, Ujú. muy enojadas, porque no pueden creer que Emma esté pasando por eso. ¿Sabes? Hay personas que les molesta eso, porque están en duelo, Ujú. porque el duelo no te permite ver el trabajo para llegar a esto, y yo me acuerdo cuando la primera vez le hablé a Emma del agradecimiento, pero no es el agradecimiento como verbo, sino como el sentimiento de agradecer. Y entonces ella no me dejará mentir que me dijo, ya está loca que piensa, después me lo dijo, no me lo dijo ese día, y está loca que piensa que voy a agradecer si tengo un hijo muerto, ¿verdad? Y es Ajá. cierto, ese sentir cuando tú estás en duelo ni siquiera puedes ver que gracias a Dios que abriste los ojos, que gracias a Dios que puedes caminar. Es verdad, no te Sí. permite el dolor
porque el dolor es tan grande que hasta el pelo te duele. Entonces ese dolor no te permite, pero sin embargo con ella que tiene esa fortaleza y escucha cómo ella se habla. Ese es el núcleo del amor propio. ¿Qué te dices a ti? Y cuando estás en duelo, porque el amor propio de la vida cotidiana sin duelo, bueno, ¿qué te dices? No, a veces dices, ay, pendeja, ¿sí o no? Haces algo y... Entonces, ¿qué te dices cuando estás en duelo? ¿Qué te dices? Y ella escucha su lenguaje. Tienes que poder, Emma, tienes que ir adelante. Sí. Entonces, esos recursos, por eso se dice que el duelo es personal, no todos lo tenemos. Sí, sí, sí. No, entonces ella se ha inventado estrategias que yo creo que la tanatología ni las conoce. Y por eso digo que ella ha sido una gran maestra, porque todo lo que ella dice es ese amor propio que ella misma, el núcleo del amor propio es ese lenguaje interno. Entonces lo que ella se dice le ha ayudado mucho a ella para estar y ahí va la respuesta. O sea, ¿cómo voy a integrar este dolor a mi vida? Pues así, en el agradecimiento, no tan solo en el verbo, sino en el sentimiento, el agradecimiento. Encontrar un agradecimiento diario. Puedes encontrar muchos, pero cuando estás en duelo es bien difícil encontrar uno. Sí. Ese lenguaje interno que te va ayudando con el amor propio, que te estás diciendo, es lo que te mantiene, como ella dice, arrastrada o levantada. Claro. Esta parte de que te refieres a los pensamientos que la persona se puede decir, uno puede decir, ay, no, pobre de mí, que se murió el fulanito y todo, y otra persona puede decir, bueno, o sea, me duele mucho, pero tengo que salir adelante. Voy para adelante. Sí, ahora hay el victimismo, ¿verdad? El victimismo. Muchas veces te quedas estacionada ahí, pues nomás tu duelo pues no avanzas, no lo puedes integrar porque es muy cómodo estar en esa posición, porque pues cuando estás ahí todo el mundo te ayuda, todo el mundo te protege. ¿Quién no quiere sentirse protegida, amada, cuidada? Claro. Apapachada. Sí, pero entonces para vivir, para integrar el duelo, no hay como pasar por la tristeza, pasar por todos esos momentos difíciles de los que ella habla. Porque si te das cuenta, ella no se voló ninguno, ella tuvo que atravesar. Y eso es lo que tenemos que hacer, atravesar por todas esas situaciones. Pero aquí va la diferencia, como dices tú, en esa red de apoyo que siempre hay grupos, que siempre hay profesionistas, que siempre está tu familia, que siempre, bueno, a veces está tu familia o lo que tú consideras tu familia, porque también en el duelo cambia la familia. Ya no son los lazos de sangre, sino lazos que tú decides quiénes son tus familiares, los que están contigo, ¿verdad? Entonces, esa red de apoyo se va tejiendo y uno mismo pero nunca pienses que tú sola vas a poder atravesar un duelo. Sí, porque no. Eso es, y yo no dudo de las capacidades de nadie, pero el duelo es en compañía. Sí. Siempre se camina acompañado. Sí. Siempre. Entonces, de alguna persona que necesite, pues ahí está el grupo para caminar acompañándonos, porque todas traemos duelos. Y qué bonito que cada quien empieza a encontrar el sentido, su propósito de vida a través de la resignificación. Y siempre te sorprendes de escuchar que ya estoy pensando en hacer esto, quiero hacer esto, pero ya después de un proceso, de haber llorado, de haber arrastrado, de estar triste. Pero el propósito del acompañamiento es que tú camines por tu duelo, camines por tu proceso, pero con conocimiento de causa, de estrategia, de que, ok, estoy triste, voy a hacer esto, o ya sé que me va a sacar de este momento, o ya sé lo que voy a hacer a hoy, que es una fecha significativa. Y fíjate, las fechas significativas, el cuerpo tiene memoria, el cuerpo nos recuerda que ya viene una fecha importante, que tuvimos un dolor muy grande y empezamos a sentir las mismas, empezamos a sentir lo mismo al año de que falleció mi ser querido, o los días, por ejemplo,
recuerdo mucho de Emma, que ella decía que los viernes, no sé cómo están sus viernes ahora, pero para ella los viernes eran tremendos. Y perdona que te mencione, pero No, estás no, no. aquí. Entonces, gracias. Entonces, el cuerpo tiene memoria y entonces todos esos procesos no los vives sola, porque, por ejemplo, en duelo no, se te va la memoria y entonces dices, ay, me estoy volviendo loca. Pero entonces vas al grupo o vas con tu tanatólogo y el tanatólogo te dice, no, no, no estás loca, sabes que ese es un síntoma del duelo. No puedo dormir, pues ese es otro síntoma del duelo. Entonces, por eso es que no es recomendable estar solo en tu Claro. duelo, en tu proceso de duelo. Siempre con la compañía de un profesional o de grupos, que siempre hay grupos. En este caso, si es grupo de duelo, pues qué mejor, ¿verdad? Porque ahí estamos compartiendo siempre cosas diferentes de lo que nos va pasando el día con día, Claro. de cómo vamos viviendo ese proceso. Aquí también quiero hacer énfasis también en que la gente cuando está ha perdido a algún ser querido, también quítense la idea de que los demás no van a entender lo que están pasando, que por qué le voy a contar mis problemas a fulanito o a fulanita. Quítense esas ideas, porque eso no funciona. Al contrario, es mejor que alguien externo te ayude que una persona también que a lo mejor te conoce, que sí, a lo mejor tu primo, tu amiga te va a ayudar y te va a acompañar de una manera muy diferente, pero se necesita alguien de manera imparcial para que te pueda ayudar a que te ubiques y a pasar y a guiarte y orientarte en cómo pasar ese duelo. Quítense también la idea de que mejor solo que estar contándole tus problemas a las demás personas, que ya estarás mejor, que en un tiempo se te va a pasar. No, porque al contrario, cuando es un dolor tan fuerte, siempre vas a necesitar ayuda y como dice, viviendo tu duelo acompañado va a ser mucho mejor. Te vas a sentir acompañado, guiado, entendido, escuchado. Y cuando uno está solo, es nada más estar en tus propios pensamientos, en tus propias emociones, y es como estarle dando vueltas a lo mismo y te vas a ir hundiendo más, más y más. Al contrario que si lo haces acompañado. Entonces, también eso es importante si tú conoces a alguna persona que está pasando por una situación así, llévalo de la mano con alguna persona, de preferencia tanatólogo, a un grupo de apoyo que viva la experiencia. Al menos si tú estás en esa posición, date la oportunidad, date la oportunidad de vivir, de hablarlo, de ser guiada, acompañada. Y si ya después ya no quieres o lo que haya sea, okey, pero que ya lo hayas vivido, que lo hayas experimentando. Quítate todas esas ideas, creencias, juicios que se tiene sobre este tema, sobre el tanatólogo, sobre el psicólogo, etcétera. No, es mucho mejor que lo vivas para que puedas estar en un momento como Emma está ahora en este momento. Y les hablo sobre todo a las mamás que pierden hijos, porque es un tema muy difícil, es de los dolores más profundos. Y como dice el Lili, tu ansiedad, tu falta de poder dormir, tu mal humor, tu estrés, cuando tú estás mal, empieza también a haber una ruptura en tus relaciones sociales. ¿Ok? Entonces, no nada más lo hagas por ti, sino también por el hijo que se quedó, por tu esposo que se quedó, por tu papá que se quedó, etcétera. Entonces, hazlo por ti y por los demás, porque de nada sirve que te quedes ahí solo tristeando, al contrario, te vas a ir hundiendo. Bueno, y para ir cerrando, Emma, me gustaría que nos dijeras tú, desde tu propia Dios, ¿qué le recomiendas a esas personas que están en estos momentos atravesando una situación similar a la tuya, de alguna pérdida de un ser querido? ¿Qué les recomiendas? Sí, bueno, el primer paso que yo tomé fue el quitarme el no puedo por el sí puedo. No, Entonces, ese es para mí, ¿verdad? Fue el primer paso. Se van a meter a un mundo un trabajo interno, porque se va a trabajar desde lo más profundo de tu ser sí. para poder ir sanando. Ujú, Eh,
y pues estar dispuesto, siempre digo, si estás dispuesta, tú puedes. Al final de todo este trabajo viene algo muy bonito, que ahora yo lo veo y son los regalos. El duelo te deja regalos si tú lo sabes trabajar. Te va a dejar Wow. regalos preciosos, trabajos que no cualquiera los va a tener. Solo el que, el, el que le tomó El que está el decir dispuesto. sí, el que esté dispuesto, el que le tomó decir sí, sí quiero sanar, sí quiero mm, tener, yo digo, un mañana mejor, sí, un sí a la vida. Entonces ya de ahí, con todo eso, ¿verdad? Vienen los regalos. ¿Por qué los regalos? Porque, porque después de todo el trabajo que se hizo, ahora vemos la vida, ahora veo la vida diferente. Ahora me vienen esos regalos que no cualquier persona los obtiene. Pero Claro. me tocó, ¿verdad? Me tocó enfrentar el dolor. ¿Qué les recomiendo? Que enfrenten el dolor. El dolor hay que enfrentarlo, no hay que evadirlo. Mientras uno lo evada, pues la verdad nunca va a haber, nunca vas a ver resultados. Primero, Ujú. enfrentarlo, vivirlo, atravesarlo y que te duela hasta los tétanos de los huesos, como dicen, pero, o sea, sí o sí siempre va a llegar. O sea, si tú lo evades, a lo mejor un año, a lo mejor 2, a lo mejor 10, no sé, ¿verdad? Pero tarde o temprano lo vas a tener que enfrentar y va a ser más duro. Entonces, Ujú. Sí. enfréntalo, como digo yo, como de aviéntate, aviéntalo y va a ser más fácil. Ay, Va a ser más qué fácil y bonito, a darle con todo, como digo, qué ¿qué? A bonito. darle con todo, Fíjate que a eso que carne dices, viva, como dicen. así es, eso que dices es muy importante, Emma, porque el regalo que recibiste fue conciencia, porque todos podamos atravesar en algún momento el duelo de un ser querido, pero pocos vamos a encontrar ese regalo de conciencia, como esta parte que decía Lili, el para qué me tocó vivir esto. Y algo Incluso, tenías tú que aprender de esta situación y lo has hecho, y eso te lleva a un nivel de conciencia mucho mayor. Dime, sí, Emma. así es. Incluso me quedé, analizando, ¿verdad? Ahorita que todavía aquí me estoy viendo el tema que le puso, ¿verdad? A este live, que dice: "El vacío que dejó tu pérdida". Y, aquí, ¿verdad? Yo como digo, trabajando en mi mente, digo: "Bueno, ¿qué tal si a ese vacío que dejó mi pérdida la empiezo a llenar? ¿La empiezo a llenar de qué? Del amor. Le empiezo a ese Ajá, vacío a echar la gratitud, el aprendizaje, el crecimiento, sí. y ya entonces ya no lo voy a ver como el vacío que dejó la pérdida de Anthony, ¿verdad? Porque ya lo voy a ir llenando. Los regalos que me dejó tu pérdida. ¡Ah! Sí, también, pero pues si me quedo así como en decir, pues el vacío, pues sí, sí es el vacío, porque realmente Al sí es. principio. Ujú. Pero si ya le acomodo mejor, sí, sí está el vacío aquí, sí está el dolor, el vacío, la ausencia, la añoranza, pero ¿qué tal si ahí le pongo todo eso, verdad? Ahí le voy, mi amor propio, ¿verdad? Tanta cosa, ¿verdad? Que ahora como yo lo veo, entonces ya no lo voy a ver así como vacío, porque el vacío, pues si le pongo la palabra vacío, pues duele. Claro. Ahora me vino a la mente, para ir cerrando, en algún momento, le hice reiki a una persona que estaba pasando por el duelo de su hijo. Y canalizó un mensaje que me llegó en ese momento, y me acuerdo que le dijo palabras más, palabras menos, su ángel a esta señora, y le dijo: "Dale el regalo a tu hijo de estar bien". Y cuando le dije eso a la señora, bueno, se vino a llorar porque, pues, evidente estaba pasando un buen momento, ¿no? Pero su ángel le decía: "Dale el regalo a tu hijo de que tú estés bien", como diciéndole: "Levántate, que sí puedes, y échale ganas", ¿no? Al principio sé que y es entendible que uno no quiera, que no, crea que pueda estar bien después de ese dolor. Es normal, es válido y vive ese dolor que estás viviendo, vívelo, pero también necesitas una ayuda para vivir, para que te guíe, para que te acompañe, para que te ayude a salir adelante. Y eso es muy difícil que lo hagas solo, como dice Lili. Bien, Sí, y Lili, ahora, no, oh, dime. perdón, digo, ahora pues me toca vivir por 2. Tengo una gran tarea, vivo por 2. Así es, y por los que se quedan, tienes toda la razón, Sí, porque perdiste uno, pero tal vez todavía tienes 3 o 4 que también están demandando tu atención, como dijo Lili, y
y ayúdalos a que también ellos se levanten y darles un ejemplo de lucha, de fortaleza, de que uno se puede levantar después de una gran pérdida. Y yo creo que eso también es un aprendizaje de la vida. Necesitamos aprender a levantarnos después de una pérdida. Bien, Lili, ¿quieres a decirnos y a la gente también que nos platique sobre el grupo que tienes? Ya lo has mencionado, el grupo de Por Siempre en Mi Corazón. ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo pueden pedir informes? ¿Dónde te contactan? Bueno, el grupo Por Siempre en Mi Corazón, pues ya tenemos un poco de tiempo ahí trabajando, 4 años, ¿verdad, Emma? Sí, O 4 4 años, años. algo así. Hacemos terapia narrativa, hacemos cognitivo-conductual, un poquito de terapia breve. Ujú, Entonces, y es acompañar a las personas en duelo. ujú, En especial, han llegado madres más que otras personas, pero es el duelo en general. ujú, Hay una cosa que yo quería agregar a lo que estabas diciendo de esos prejuicios que tienen luego las personas para no querer ser acompañadas, ujú, que piensan que piensan que estos grupos te van a dejar, te incitan a dejar de llorar. Y es todo lo contrario, ¿no? ujú, A veces piensan que si van a los grupos o si empiezan a trabajar o a elaborar una pérdida, van a dejar de querer a su ser querido. Es todo lo contrario, el vínculo se transforma, esto es muy importante, el vínculo se transforma a través de todos los procesos que pasa uno en el duelo, de tal modo que recordarlos en amor y no en dolor. Y esto es lo que hace el duelo a través de este proceso, ¿no? A través de hablar tu dolor y expresar lo que estás viviendo en tu duelo, te ayuda en ese proceso de resignificación. Cuando tú empiezas a ver todas las aristas que tiene tu duelo, cuando te empiezas a dar cuenta que un duelo trajo muchos más duelos, que un duelo grande trajo muchos duelos pequeños alrededor, cuando empiezas a conocer estrategias, cuando empiezas a conocer información de todo lo que he hablado, Emma, de todo lo que enfrenta a la persona en duelo, empiezas a encontrarle sentido a tu vida de nuevo y empiezas a resignificar y empiezas a ver que el vínculo se transforma y ese amor sigue, pero en otro nivel, pero es el mismo amor. Que ese amor que te ha hecho doler tanto, porque según la cantidad de dolor es la cantidad de amor, empiezas a ver cómo se empieza a transformar y entonces ya no está el dolor, lo recordamos en amor. ujú, Eso es ujú, lo que hacemos en un grupo de duelo, acompañarte a resignificar ese dolor en amor. Y qué mejor que un grupo donde no te juzgue, donde ujú, no te esté diciendo lo que tienes que hacer, que tú vas a tu ritmo, ujú, que si quieres llorar hoy 20 veces, las mismas 20 veces te acompañamos, que si quieres hablar la misma historia 40 veces, son las mismas 40 veces que te acompañamos, porque todas hemos pasado por ahí. Entonces sabemos de qué va, sabemos qué estás sintiendo, sabemos por qué estás enojada hoy, porque de repente veniste enojada, de repente veniste triste, de repente entendemos eso, porque hemos pasado por ahí. ujú, Y ese es el objetivo y la misión del grupo, acompañar a las personas en duelo. Exactamente como tú dices, si quieren ir 2 veces no pasa nada, si quieren quedarse en el grupo también. Pero el punto es que sepan que no están solas, que ese proceso no lo debes de vivir sola, que hay quienes te pueden acompañar, ujú. Que ahí la ayuda. Ujú. que hay la ayuda y el acompañamiento. Y de eso va el grupo Por Siempre en Mi Corazón. Qué De eso. bonito. ¿Dónde te pueden contactar para informes? Pues al 913-244-5651. En Facebook está Por Siempre en Mi Corazón, igual en Instagram. Y pues nos reunimos todos los sábados de 10 Okay, a 12. Uh-huh. perfecto. Ahí está, ya tienen ahí el contacto, Por Siempre en Mi Corazón, Facebook e Instagram.
o al teléfono que dijo Lili, de todas maneras lo voy a ir poniendo aquí. Así que te hablo a ti, persona, mujer, hombre, que estás pasando por un duelo, date la oportunidad de vivirlo acompañado, de darle un giro a esto y que puedas superarlo, integrarlo de una manera mucho más fácil para ti y de una manera sanadora. Así que ya saben, si sabes de alguna persona, dale esta información que es muy valiosa. Comparte este podcast, por favor, que le llegue a más gente, porque necesitamos hablar del duelo y necesita las personas saber que hay ayuda, que sí hay, y que si lo viven acompañado van a salir más pronto de esta situación con mejores herramientas y dándole un giro de 180 grados. Yo soy Claudia Velasco. Gracias a las personas que se contactaron. A Emma, gracias por compartirnos tu experiencia, por estar aquí, por de verdad los aprendizajes que has tenido son súper valiosos. Y gracias por atreverte a dar tu experiencia, tu testimonio y darles esperanza a esas personas de que se puede llegar a estar bien. Lili, gracias infinitamente, gracias por estar nuevamente aquí. Gracias. Ya saben, Lili Rodríguez, tanatóloga, para alguna sesión o que les hable del grupo, informes, comuníquense con ella. Gracias a los que están conectados, denles like. Este podcast se queda grabado en Facebook y lo subo también a Spotify y YouTube. Gracias. Yo soy Claudia Velasco de Conecta con tu Luz Angelical. Que tengan una linda noche. Bye bye. Gracias, bye.